bufanda medía poco más de 3 metros, ¿la razón? Solo la bisabuela Harriet lo sabía. A decir verdad, la bufanda no era nada fea. La bisabuela Harriet solía usar ropa estrafalaria, lo sabía por las fotos que se conservaban de ella en casa. La bufanda no aparecía en ninguna de todas ellas, ya que a pesar de estar tejida con varios colores no resaltaba. En todo caso, le dio 3 vueltas alrededor de su cuello y la dejó caer hacia los lados. La prenda todavía colgaba hacia sus rodillas, así que decidió ajustarla lo suficientemente alta para no tropezarse y que le cubriera el chupetón. Volvió a tocarse el cuello por encima de la bufanda, pensando en lo mucho que había disfrutado pasar la noche con Lincoln. Nada hubiera sido muy raro de no ser por el hecho de que Lily se había levantado asustada por una horrible pesadilla. A decir verdad, para los estándares de lo que ella consideraba una pesadilla, el sueño de Lily fue como caminar en un campo de flores. Sin embargo, por experiencia propia, también sabía que las pesadillas de una niña no debían simplificarse tanto como para degradarlas a un mal sueño. Claro, esto lo supo la semana anterior en la consulta con el Dr. Smith, a donde se dirigían esta mañana. Al salir del baño se encontró con Lori, quien la miró por unos segundos de la cabeza a los pies, centrándose en la bufanda, la cual analizó con extrañeza. ¿Quién es?, preguntó con una pícara sonrisa. ¿Lo conozco? ¿De qué hablas? No te hagas la tonta, dijo señalando su cuello. Ya sé que traes un chupetón ahí, ¿puedo verlo? Lucky se llevó las manos a la garganta, ajustando incluso más la bufanda mientras que, sin darse cuenta, se sonrojaba un poco. Debía saber que un detalle así no pasaría desapercibido por alguna de sus hermanas. Al menos Luna hubiera sido más discreta. Solo fue un beso, le respondió, sabiendo que una mentira no hubiera apaciguado a su hermana mayor. No le digas a mamá y papá. Tampoco a Lincoln, se metería en problemas. Literalmente no será tan grave como el que tendrás tú si alguien más lo ve. Lori le desacomodó la bufanda y dejó al descubierto su marca. Los nervios estaban comiéndose viva a Lucky, puesto que Lincoln se lo hizo hace tan solo unas horas atrás. El riesgo de que Lori de alguna forma lo supiera le ponía los cabellos de punta. Una cuchara o una moneda servirá, fue el veredicto de su hermana. Mételos al congelador al menos 1 hora y luego frótalo hacia abajo, así debería desaparecer. Por otro lado, deberías usar otra cosa para cubrirte el cuello. Esa bufanda es literalmente más grande que cualquiera de nosotros, además está tejida en colores terribles. Casi puedo sentir el olor del siglo pasado en esa cosa. No lo sé, Lenny había salido de la habitación también y se unió a la plática. El morado y el rojo hacen buena combinación con el café, aunque el negro y el beige no me convencen. Además, son colores oscuros y quedan bien en ti, como que las cosas rústicas te quedan adorables. Por cierto, ¿qué te pasó en el cuello? Las cosas eran más que evidentes, pero Lucky decidió no responderle a Lenny y mejor ajustarse un poco más la bufanda. Ya tenía suficiente con que una de sus hermanas se diera cuenta. Lana y Lily jugaban videojuegos en la parte de abajo, Lincoln y Lynn esperaban su turno para jugar, mientras Lola mensajeaba con su novio y Luan terminaba algunos apuntes para los cursos que llevaba. Sus padres solo trabajaban medio turno los sábados y llegarían hasta pasadas las 2 de la tarde. No tengo novio, solo fueron, ya saben, jugueteos, les respondió Lucky. Entonces procura tener más cuidado, Lori la señalaba con el índice, una especie de gesto que heredó de su padre. También haz lo que te dije con la cuchara, claro, si quieres que desaparezca pronto. Lucky, vámonos. Le gritó Luan desde la planta baja. Ella se apresuró en acudir al llamado de su hermana, murmurando una última cosa. Me gusta tenerlo en mi cuello. Sus hermanas mayores no alcanzaron a escucharla, así que Lenny se metió al baño y Lori entró de nuevo a su habitación, frustrada porque Lenny le hubiera ganado el turno. Ya estando abajo, su hermana no hizo comentario alguno sobre la bufanda, solo esbozó una sonrisa al vérsela puesta. No supo que Lenny lo dijo,
Pero era cierto. Las cosas rústicas iban de forma adorable en Lucky. En tanto, Lincoln dejó el control del videojuego a cargo de Lynn y luego se unió a ellas, siendo sorprendidos por Lisa, quien bajaba ajustándose el abrigo para salir. ¿Necesitas que te lleve a alguna parte?, preguntó Luan. Negativo, hermana, decía Lisa. Iré con ustedes a la consulta con el Dr. Smith. Vaya, ya era hora. Lola no volteó a mirarla, pero la veía gracias a su espejo de mano. Sus hermanos empezaron a reír debido al comentario, sin embargo, la pequeña no les hizo caso. No tengo nada mejor que hacer, se limitó a contestar. Además, tengo unas cuantas preguntas para el doctor. La maestra Agnes las encargó como tarea final, antes de salir de vacaciones. No me tomará mucho tiempo, supongo. Tanto Lincoln como Lucky se miraron con cierta desconfianza, ya que conocían la forma de pensar de Lisa, además de algunas de sus tretas para lograr sus objetivos. Ninguno de todos ellos podía olvidar que Lenny se había puesto azul, o que el cabello de Lola se tiñó de rosa hace poco más de un año. Vale, vamos. Luan y Lucky se les adelantaron, ya que Lincoln tuvo a Lisa jalándola del brazo. ¿Qué pretendes, Lisa? Estoy haciendo más investigaciones, le respondió con soberbia. Ya sabía que no te quedarías con la duda, ¿eso querías escuchar? ¿Más investigación para la medicina? Abandoné ese proyecto, resulta demasiado complicado. Ahora me centraré en otra área, ya sabes, he especulado un poco sobre la psique de Lucky. Luan hizo sonar el claxon para llamarlos. Necesito el expediente del doctor, terminaba su alegato. Eso es confidencial, Lisa. El doctor jamás te permitirá leerlo. A mí no, señaló a Luan, sonriendo. A ella sí. Más o menos así fue mi semana, terminaba de hablar Lucky con el tono más normal posible. Sin incidentes, ya sabe. Lynn tenía razón respecto a lo que me dijo sobre las confrontaciones. Ese trío de imbéciles no se me ha vuelto a acercar de nuevo. Es bueno saberlo, ya es una carga menos. Smith sonreía conforme de lo que habían platicado. Pero había llegado el momento de lo siguiente, ¿cómo van las pesadillas? La pregunta del Dr. Smith le pareció predecible. Podría decir que bien, Lucky se reacomodó en el diván, sentándose. No pude hacer lo que usted me recomendó la semana pasada. Ya sabe, interactuar con mi sueño. Toda esta semana estuve sin soñar nada, solo estaba negro hasta la mañana siguiente. Suspiro, no fue del todo malo, agradezco no tener encuentros con cosas horrendas cuando duermo. Interesante, comentó Smith, ya sin su cuaderno. Recuerdo haber leído en algún libro que, cuando soñamos pantallas negras no es que estemos sin soñar nada. Solo que no hay nada para soñar. ¿Qué significa? Cada quien tiene su propia interpretación, comentó Smith. Por ejemplo, yo casi no sueño. Para mí, una pantalla negra es normalidad, ¿qué podrá ser para ti? Ya me dijiste que eres una soñadora activa, ¿recuerdas? Claro que Lucky lo recordaba, sin embargo, no podía dar el brazo a torcer con este hombre. Cada palabra que salió de su boca le sonaba a un acertijo dicho a medias, como si quisiera medir su inteligencia. O quizás hacerla caer en una trampa. Para mí, supongo que significa paz, el doctor esperó que ella se explayara. Soñar que todo es negro es un alivio, me hace sentir tranquila. Es como esos momentos de vigilia antes de quedarte dormido, o cuando estás despertando. No tienes noción de lo que hay alrededor, pero te sientes tranquilo, en paz. Ya veo. El Dr. Smith se quedó sopesando una pregunta que llevaba toda la semana rondando por su cabeza. Un movimiento predecible por parte de Lucky, porque saldría a relucir ese nombre que la hacía sentir tan tranquila. ¿Qué tipo de situaciones te hacen sentir así, Lucky? Ella se tomó unos momentos antes de responder. Supongo que escribir poesía, tarde en la noche, volvió a recostarse. A veces, es una sensación igual a cuando leo una de mis novelas o cuentos. También cuando veo mi serie favorita.
O al recordar a cuando era algo más pequeña, Smith se llevó las manos a la barbilla, dejando el mentón apoyando en sus pulgares. Esos momentos me recuerdan a cuando Lincoln se quedaba a dormir conmigo, a cuando me dejaba entrar en su habitación. Son buenos recuerdos que no me canso de revivir, ¿sabe? Creo entender, desde donde estaba sentado, Smith la vio sonreír. Lucky, siéntate y mírame, por favor. Extrañada por su petición, ella se limitó a obedecer. Todo su lenguaje corporal era obvio para él, y no por ser psicólogo, sino porque ya lo había visto muchas veces antes en su hija, en Luan y ahora en ella. Mejillas rojas, labio tembloroso, juegos de manos que iban más allá de los nervios. De hecho, estaba tan seguro, que no necesitaba remover el flequillo de Lucky para observar su mirada intranquila al obedecerlo. ¿Recuerdas lo que te mencioné sobre la distancia con tu hermano? Sí. No me hiciste caso, ¿verdad? Yo. No respondas, disuadió Smith, levantándose de su lugar y yendo hasta el escritorio. Sé que desprenderse de algo que te hace sentir bien no es fácil, pero debes hacerlo y entender una cosa. Lucky volteó a donde estaba el doctor. A veces podemos sentir cosas que no van de acuerdo a nuestra posición y, de hecho, me atrevería a decir que lo que sientes por tu hermano no es del todo sano. Lucky palideció ante lo dicho por el psicólogo. Y cometió el error de ponerse a la defensiva. ¿No es sano según quién? El doctor sonrió con lo que Lucky distinguió como presunción. ¿Ya lo ves? John sacó un cuaderno más pequeño del escritorio, donde apuntó algunas cosas mientras seguía hablando con ella. Tal vez te enojes con lo que voy a preguntar, alzó la mirada hacia ella, quien ya se notaba más que nerviosa. ¿Estás consciente de que ya eres mayor para dormir con tu hermano, Lucky? Claro. No me lo parece, el doctor dejó la pluma sobre el papel. Bueno, es que Lincoln me ha apoyado bastante durante estos años y cuando las cosas se ponen difíciles. Es complicado mencionar algún momento de mi vida donde no esté con Lincoln. Pero alguien más ha debido apoyarte antes, ¿no? Los recuerdos guiaron a Lucky hacia unos años atrás, cuando Luan la ayudó a mejorar en sus recitaciones de poesía. Tanto había sido el apoyo que incluso le robó el mérito de ser la primera niña en presentarse en aquel afamado auditorio. Algo que hasta cierto punto fue egoísta por su parte. Si tan solo ella lo hubiera sabido. Todas lo han hecho a su modo, se limitó a responder. Fueron buenas épocas, hasta Lynn ha intentado acercarse a mí en estos últimos días. Hemos platicado bastante sobre las cosas que nos gustan, ya sabe, maquillaje, programas y sobre chicos, claro. La mirada del doctor dejó de ser agresiva, o quizás Lucky dejó de verla así, porque en cierto modo no había cambiado demasiado. Solo se quedaron en silencio. ¿Entonces hay alguien especial en tu vida? Enamorarse es bueno, en especial en tu situación. Bueno, sí hay alguien. No se lo he dicho a mis hermanas, ni a nadie. ¿Tampoco a Lincoln? No. Su afirmación no sonaba para nada inquieta, ni ansiosa ni nada. Justo lo que quiso transmitir. Smith se quedó pensativo, sonriendo. ¿A qué estaba jugando este hombre? ¿Y cómo es ese chico? Oh, pues es alguien muy entusiasta, ingenioso, extrovertido. Es todo lo contrario a mí, quizás por eso me gusta. No estoy segura, solo sé que estoy enamorada de él y no hay una razón en concreto. Smith asentía en silencio. Es normal que te hayas fijado en alguien así, dijo al cabo de un rato. Puede que lo hayas escuchado antes, pero muchos afirman que nos enamoramos de alguien que es opuesto a nosotros. La verdad, es que inconscientemente elegimos a alguien con cualidades que tienen algunos de nuestros familiares cercanos. Y por cómo me describes al chico, tal parece que tiene mucho de tu hermano Lincoln. Lucky no se atrevió a sostener la mirada hacia el Dr. Smith. Sentía amenaza, que estaba pisando en terrenos donde no podía argumentar alguna razón por haberse fijado en su hermano. En efecto, no había escogido a alguien con las cualidades de Lincoln, sino que fue a por él.
Todo era bastante confuso, solo quería que terminara, lo cual era peor, porque apenas estaban comenzando. Respecto a que sigas durmiendo con tu hermano, continuó, debo agregar que es algo muy normal que haya juegos inocentes, pero incestuosos, con familiares cercanos. Lucky cerró la boca, sus piernas temblaban. Son muy comunes durante la infancia, cosas tan simples como un beso, quizás miradas a los cuerpos distintos. Incluso tocar sus genitales solo por curiosidad o por accidente al tomar un baño juntos. Obviamente Lincoln y yo no hacemos esas cosas. Ya somos mayores. Duermo con él porque me tranquiliza. ¿Esto qué tiene que ver con mis pesadillas? Lucky esperaba distraerlo de la conversación con esa pregunta. De algún modo esperaba poder confundir al psicólogo para que todo siguiera la brecha de los sueños. Las pesadillas suelen ligarse con el estrés, Lucky, dijo Smith. Este tipo de estrés suele presentarse acompañado de cosas como, no sé, mojar la cama, bajo rendimiento en la escuela, dificultad para dormir e incluso aumenta la frecuencia y la intensidad de las pesadillas. No estoy insinuando nada malo, pero quizás estés permitiendo muchas cosas que no deberían ser. Cosas que aumentan tu estrés, aunque no tengas pesadillas, ¿entiendes a lo que me refiero? La fugaz mirada del doctor hacia la bufanda la puso incluso más nerviosa. La ajustó más a su cuello de la única forma discreta que se le ocurrió. ¿Qué diablos estaba ocurriendo ahí? ¿Acaso lo sabía? En tanto, el doctor sonreía para sus adentros. Muy lentamente estaba dando en un clavo del cual había perdido la esperanza de estar equivocado. Todo lo mostrado en Lucky en los escasos minutos de su terapia le estaban dando a pensar lo contrario. El estrés es muy malo, ya lo hemos platicado. Volvió a acercarse a ella, entregándole un papel que la puso notablemente más nerviosa. Sé lo que pasó hace un par de meses, Lucky, por lo mismo te estoy atendiendo. El estrés puede ser perjudicial en muchas formas, hasta causar colapsos extremos que nos obligan a tomar una medida, ¿cómo decirlo?, drástica, para lidiar con él, incluso a atentar contra nuestra vida. Algo como mis cortadas. Exacto. La estrategia que Lucky estaba usando fue poniéndose muy lentamente en su contra. Ahora el doctor averiguaría un poco más acerca de su supuesto intento de suicidio. No contaba con la perspicacia de Lucky, quien se acomodó las mangas de su blusa y le permitió verlas, aunque sin mucha confianza. Fuera de lo que ella pensó, el doctor Smith no lució sorprendido, ni asustado, ni siquiera impresionado. No lo sabía, pero él sí estaba impresionado. Lucky le estaba mostrando que no iba a esconder nada. Mucho estrés, Lucky? No es eso. No. Lucky negó con la cabeza, confundida. El interés del doctor no era fingido. Sin embargo, después de haber aclarado algunas cosas la semana pasada, presentía que saber de sus cortadas no se trataba de su única intención. El sábado anterior se quedaron platicando no solo de un sueño, sino de varios. A veces siento que molesto demasiado a Lincoln. Ocultó de nuevo sus muñecas y, apenada, siguió hablando. Cuando todo esto inició, las cosas no eran tan graves. Odiaba que mis papás me compraran cualquier cosa esperando que me sintiera mejor. No lo merecía. Mis hermanos incluso llegaron a detestarme. No podía robar la atención por estúpidas pesadillas. Ya aclaramos que no son estúpidas, Lucky, dijo John pacientemente. Infravalorarse nunca es bueno, hace mucho daño a la larga. ¿A usted le ha pasado? De vez en cuando, respondió sintiéndose como todo un hipócrita, mas no había remedio. Una verdad a medias seguía siendo una mentira. Sentirse de tal modo puede conducir a cosas más alarmantes. Solo que, yo busco aislarme. Las piernas volvieron a temblarle, incluso decidió aflojarse la bufanda para liberar el calor que sintió de repente. Me lo dijeron antes, que estas cosas son causadas por una especie de depresión infantil, pero yo no lo hice. La voz de Lucky volvió a tomar ese tono sincero que John conocía. Esa noche me fui a dormir,
doctor. Nada más, ¿entiende? Yo no hice esto. Se miraron a los ojos. Ahora, el gesto de John era el mismo de sus terapias anteriores. Cejas de ataque. Semblante serio. ¿Soñaste algo esa noche? Fue como lo de ese hombre, Kenneth. Lucky se sentó en posición de loto sobre el diván, luego de una confirmación del doctor que no había problema. Había un lugar muy extraño, era como una calle, un pueblo que se desmoronaba en el aire como si fueran cenizas. A partir de ahí, Lucky casi se había olvidado de ese sueño, pero luego recordó aquel siniestro árbol. Recuerdo haber llegado hasta un sitio donde había un gigantesco árbol de donde volaron muchísimos cuervos. Vaya sueño, dijo Smith alzando las cejas con bastante interés. Hay muchas cosas a destacar de él, ¿recuerdas más? Algo que quizás pueda ser más importante. El sol, contestó al cabo de un rato. A pesar de que había sol, como si fuera el atardecer, yo sentía bastante frío. Después de todo lo que pasó, supuse que se trataba de la pérdida de sangre. ¿Despertaste ahí? ¿En esa parte del sueño? No, doctor. Desperté en el hospital, con los brazos vendados y una intravenosa. Mis padres y mis hermanas estaban ahí. Yo no supe qué fue lo que pasó, solo que, traté de suicidarme. Pero tú no lo hiciste. No, pero no puedo probarlo. Nadie estaba despierto a esa hora. Sigo sin poder entender quién me haría algo así. Volvió a mirarse las muñecas, con el labio tembloroso, casi al borde del llanto. Yo no lo hice. Sé que no lo hice. Jamás haría algo contra mi propia vida, se lo aseguro. Este tipo de cosas, Lucky, sucede solo cuando duermes. Es decir, sueños donde aparecen Kenneth, Anna y esas manos saliendo del agua. No son siempre ellos, doctor. Siempre son cosas distintas. Siempre hay algo nuevo y de lo único que tengo noción es que es una pesadilla. La voz de Lucky comenzó a trastornarse, de la tristeza al terror puro. Smith estaba presenciando una regresión en Lucky, que irónicamente, ahora le parecía un progreso. Todo ahí dentro busca hacerme daño, o busca aterrorizarme, por eso no quiero hacer lo que usted me dice. No quiero interactuar con nada de allí dentro. ¿Y de todos ellos, quién ha sido el peor? ¿Cómo? No lo sé. Las cosas que estaba diciendo Lucky estaban poniendo en un predicamento a John. ¿Algo más ha sucedido? ¿Cómo qué? Quizás suene como algo poco común, decía Smith, cuidando sus palabras. ¿Ha sucedido algo inusual mientras estás soñando? Quizás haber caminado dormida. Muchas veces, contestó. Aunque, cuando soñé con esa niña en la nieve, desperté y tenía su moño en las manos. Ahora que lo pienso, pasó lo mismo con el juguete de Jonathan. Un moño y el barco. Sí, una corbata de moño. Estaba vieja y sucia. ¿No la conservaste? No, pero sí conservé algo más. ¿Cómo se había olvidado de un detalle tan importante? Aún así, él lo creería. ¿Qué cosa, Lucky? Esa ocasión que soñé en la iglesia, sobre la mujer que rezaba. Lucky se relamía los labios, pensando en alguna explicación factible a lo que estaba por decir. Al despertar había un rosario en mis manos. Lo apretaba con toda mi fuerza. Un rosario viejo, de color negro, lleno de polvo. Smith frunció todavía más el entrecejo, preocupado de lo que estaba relatándole. ¿No lo recordabas? Lucky lo negaba, angustiada. ¿Todavía lo tienes? Sí, creo que sí. Adivinaré. Smith se frotaba la boca con preocupación. Tú no lo tenías al quedarte dormida, ¿no es verdad? Fue como el barco y el moño, dijo Lucky. Aparecieron conmigo cuando menos me di cuenta. Doctor, ¿piensa que esto puede ser algo más? ¿Algo como una maldición? No es profesional señalar algo como lo que estás sugiriendo. ¿Y de qué modo explico la aparición de esas cosas? El reloj sobresaltó a ambos. La sesión había terminado. Será hasta el siguiente sábado. Ambos se levantaron de su respectivo asiento, como si estuvieran más tensos que al empezar.
Tal vez no te lo parezca, pero hicimos un gran avance ahora, Lucky. ¿Avance bueno o malo? Todavía no lo sé. Apenas abrieron la puerta, la pequeña Lisa entró al consultorio sin pedir permiso, solo sentándose y sacando una pequeña grabadora de su bolsillo. Luan iba detrás de ella para detenerla, pero el doctor se lo impidió sonriendo. Sintiéndose libre de tanta tensión, pero sin apartar los ojos de Lucky y el cariñoso beso en la comisura de los labios que le estaba dando su querido hermano mayor. John se frotaba los ojos con los pulgares, cansado, tratando de meditar todo, sin embargo, tenía demasiadas cosas en la cabeza y las preguntas de la pequeña Lisa sin duda hacían todo un poco más difícil. ¿No soy inoportuna? No, mi paciente de esta hora dejó de venir hace un mes. ¿Tan mal hace su trabajo? De repente, el interés por todo lo demás desapareció. Una de las características que compartían Lisa y Lucky eran su monótono tono de voz que, en esta chiquilla terminaba por ser altanero. Algo muy desagradable. Perdone mi indulgencia, doctor, solo que no puedo creer que le sea tan difícil tratar un estrés postraumático en una niña de 13 años. Me temo que las cosas no son tan sencillas, Lisa. El doctor se levantó a tomar un poco de agua del dispensador, en tanto, Lisa revisaba las cosas que él había respondido en un papelito que llevaba junto a su grabadora. No se trataban de muchas preguntas, sin embargo, ninguna de todas ellas podría servirle a Chelsea para su investigación. Me sorprende que haya querido hablar conmigo acerca de Lucky, pensé que tenía una especie de acuerdo de confidencialidad con los pacientes. Claro que la tengo, pero confío en tu juicio científico también, aunque consideres la psicología como algo estúpido e innecesario. Lisa se quedó petrificada y un poco avergonzada de lo que dijo. Sí, Luan me ha contado, no te sientas mal. Tengo algunas preguntas más, de forma extraoficial, si me las permite. Depende, ¿qué tanto puedes ayudar en esto? Normalmente, a Lisa le daba igual si alguien la insultaba, pues solo demostraba el bajo intelecto que poseía el agresor. Esta vez, sin embargo, se sintió un poco ofendida por el doctor, como si le estuviera llamando inútil sin más. Vale, tal vez no he estado analizando esto desde otro punto de vista, decía la pequeña. Tengo una amiga que tal vez pueda ser de ayuda, sin embargo, necesita, ¿cómo decirlo? Hechos más allá de lo común, más bien, del estilo de cosas extrañas, fuera de lo normal, ¿entiende? Por supuesto. Había muchas, claro. Las emociones que tenía hacia su hermano, el hecho de asegurar no haberse lastimado, las cosas que se manifestaban en sus sueños. Había tanto por contarle a la pequeña Lisa, pero sería armar conjeturas un poco, solo un poco, demasiado pronto. A estas alturas, John ya no sabía si las cosas que estaban sobre la mesa eran comunes en pacientes así. Jamás había conocido a alguien como Lucky. Las cosas con tu hermana son complicadas en ciertos momentos, comenzó a decir el doctor. De forma extraoficial, y para tu amiga, claro, es que las cosas vistas por Lucky en sus sueños son casi como si cobraran vida. ¿A qué se refiere? Casi todo lo que hemos hablado, y son palabras de Lucky, no mías, enfatizaba alzando un dedo, es como si hubiera una especie de manifestación fantasmal que le da ciertos artículos que ella no tenía. Hasta ahora hay dos. Un barco de juguete y un moño. Lo siento, creo que no lo estoy entendiendo bien, ¿se refiere a que un fantasma le dio esos artículos a mi hermana mayor? Algo mucho más extraño, dijo John, alzando las cejas con incertidumbre. Las cosas aparecieron en sus manos después de haberse quedado dormida, incluso su aparente intento de suicidio, así sin más. Lisa estaba desconcertada del veredicto por parte del psicólogo, y viendo la expresión del mayor, ambos sabían cómo sonaron las respuestas. Fuera de ser alentadoras o útiles, más bien resultaban extrañas incluso más de lo esperado por Lisa, y no era para menos, los dos estaban acostumbrados a escuchar y sacar conclusiones lógicas a las cosas de esta índole.
No se trataba solo de una niña sufriendo pesadillas casi abominables y horrorosas, sino de sueños teniendo lugar en la realidad. ¿Qué piensa usted de todo esto, señor Smith? Estamos armando conjeturas muy pronto, hay algo escapándose de nuestras manos y puede ser algo incluso aterrador. ¿Aterrador? Los dos sabemos que los sueños no tienen lógica, Lisa, si acaso una suerte de simbolismo. Como psicólogo he tratado de hallarlo en todo lo visto por Luke y en sus pesadillas, pero nada encaja. Ni en su vida, ni en su día a día, solo son cosas inexplicables. ¿Alguna de todas ellas tienen por escenario un bosque o quizás un campanario? Bosques no, pero sí hay agua, y un ambiente bastante frío, aunque esté soleado. Lisa fue la primera en deslindarse de la plática. Hablaré con mi amiga esta noche, ¿qué hará usted? John miró la foto de su esposa y su hija, luego suspiró antes de sonreír y contestar. Todavía no lo sé. Al salir, la única que estaba en la sala de espera era Luan, y estaba entrando su siguiente cita, 10 minutos tarde, tan típico de ella. Luan se reunió con Lisa y lo último que hizo fue sonreírle desde la puerta. Iban directo a almorzar con Lincoln y Luke cuando el teléfono de Luan vibró al recibir un mensaje del doctor. ¿Quieres tomar algo esta noche? El rostro se le iluminó a Luan, hasta se le resbalaba el celular al tratar de responder. Me encantaría. Junto a un emoji con ojos de corazón. La música de Luna podía traspasar las paredes de los baños, y aunque el bar donde Luan dijo que sería la presentación no distaba mucho a varios antros donde iba con sus amigas a pasar un buen rato, esta noche Lori se sentía animada para distraerse un rato. No había motivo para enojarse con Luan, además, ella se había disculpado poco rato después. Entonces, luego de haberse tomado unos cuantos cócteles y agitar la cabeza un rato al ritmo de Luna y su banda, decidió fumarse un cigarro en una de las terrazas en la parte izquierda, la cual conducía a una segunda barra, apartada de los ojos de quienes pasaban a un lado de la carretera y acondicionada solo para los clientes.